Antofagasta. Bueno, se fugó horas antes de que se conociera la resolución por parte de la Corte Suprema, pero este no era el primer viaje que ella hacía, pese a que estaba en un proceso judicial. No tenía orden de arraigo, por lo tanto no se cometió delito alguno, dice la autoridad. Fue viajes al Caribe, sola, acompañada. Tenemos esta nota preparada para que contextualicemos esta historia y después conversamos con nuestros invitados. Mira. La razón fundamental es seguir aportando para todos ustedes. Como saben, han intentado hundirme una y otra vez, incluso sacándome por secretaría. El juicio es otra maniobra más, pero es también el momento de demostrar mi inocencia ante la justicia. Arena blanca, mar azul, tal como lo diría la canción, fue lo que vivió Karen Rojo durante el año 2021. Destinos como Panamá y Punta Cana fueron algunos de los viajes que la ex alcaldesa realizó luego de que el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta la declarara culpable. Se condena a la acusada Karen Paulina Rojo Venegas, ya individualizada, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos o oficios públicos por el término de 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Paisajes como estos fue lo que presenció Karen Rojo mientras en nuestro país su caso daba que hablar. Recordemos que fraude al fisco era lo que se le imputaba. El primer país que visitó fue Panamá. La sentencia era de 5 años y un día. Para ser justos, la ex alcaldesa no tenía medidas cautelares, por lo que al igual que hace unos días pudo viajar sin ningún tipo de restricción. Durante ese desarrollo no hubo revisión de cautelares, como tampoco existieron solicitudes de las partes intervinientes. Los jueces no pueden, de oficio, decretar medidas cautelares. Tras estos constantes viajes se realizará una investigación para ver si existe algún tipo de responsabilidad en la libertad con la que la fugada Karen Rojo tuvo para abandonar el país, mientras se realizaba este proceso legal que finalmente la declaró culpable, dictaminándole dicha sentencia. Acá el Ministerio Público, las autoridades, el gobierno y el Estado en general van a tener que aprender, ¿cierto?, de lo que posiblemente fue un error. Un error que lleva consigo la fuga, ¿cierto?, de una exautoridad que hoy día está condenada por fraude al fisco, quien estaba en un proceso de anulación de esta condena para que se investigara nuevamente y finalmente es ratificada esta misma y 2 días antes toma un avión y se va a un país donde además no existen convenios para poder traerla de vuelta. Panamá, Punta Cana y ahora Ámsterdam fueron los destinos que sin ningún tipo de inconvenientes la ex alcaldesa pudo realizar y que ahora la tienen con una orden de detención en su contra y además con alerta de captura a nivel internacional. No es la forma en que se deben hacer las cosas, uno como autoridad tiene que asumir sus acciones, ¿cierto?, y las consecuencias de esta misma. Y hoy día vemos que producto de sus acciones hoy día se encuentra formalizada, condenada y tiene que cumplir una condena en la cárcel como corresponde. Yo siempre la vi muy con aire de mucha responsabilidad enfrentando el tema, cuando tocábamos el tema. ¿Ya? Ella siempre estuvo muy dispuesta a enfrentar la situación, nunca se escondió, de hecho, por eso hacía trabajo en la comunidad. Ahora, ¿qué le pasó? Quizás el miedo. El pasado 23 de marzo, Karen Rojo abandonó nuestro país. Como cualquier persona, llegó hasta el aeropuerto, despegando solo minutos después de que se firmara el rechazo al recurso de nulidad presentado por su defensa. El pasaje de retorno estaría fijado para el 10 de abril, pero ¿dónde está Karen Rojo? Lo que nosotros hemos podido recopilar, que ella pagó un pasaje en efectivo, supuestamente habría sido recibida por algún familiar, que sería una tía que la habría acogido en Holanda, en Ámsterdam específicamente. ¿Estará recorriendo las calles de Holanda o habrá viajado a otra ciudad de Europa intentando pasar los posibles controles fronterizos sin levantar sospecha? ¿De cuánto efectivo dispondrá para mantener los costos de este viaje sin dejar rastro con tarjetas que revelen su ubicación? ¿Cuáles serán sus movimientos para los próximos meses? Ahora la Interpol la busca. Veremos cuánto dura esta vez este repentino viaje de la ex alcaldesa de Antofagasta. Un beso muy grande. Los quiero mucho. Pórtense bien.
Bien, esa es la historia, ¿no? Parte de la historia de Karen Rojo en la nota de Valentina Araya. Queremos sumar a esta conversación, queremos analizar las distintas aristas que tiene esta historia. Por cierto, Libardo Buitrago de la Casa está con nosotros, que ya habíamos conversado con él y lo habíamos saludado, el abogado exfiscal también, Juan Pablo Bonocore, que está con nosotros a través del Zoom. Y se suma a esta conversación Ignacio Pozo, que él es concejal de Antofagasta. ¿Cómo está, concejal? Hola, muy bien, gusto saludarle a usted y a todo el panel que nos acompaña. Sí, no, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece, concejal? Nosotros habíamos conversado esta historia con colegas suyos, ¿no? A inicio de esta semana. ¿Qué le parece a usted la situación que se está viviendo con la exalcaldesa? Bueno, en primera instancia, yo, mi periodo de concejal, de primer periodo, siempre fui muy cauteloso, donde tenía que esperar que dictaminara la justicia para yo poder emitir un juicio. Nunca me fui más allá de eso, siempre hay que esperar la resolución. Hoy día tenemos una resolución, yo he sido tajante, donde ahí siento que de alguna u otra forma la justicia ha fallado en permitir que Karen se haya retirado del país. Siento que uno tiene que cumplir a cabalidad cuando uno está en un servicio público, uno va a servir como ese servicio público, a servir a la comunidad, no a servirse de él. Entonces yo encuentro grave la situación que pasó. Sí. ¿Le puedo dejar planteada, Juan Pablo, una pregunta a usted como abogado y exfiscal? ¿Existe alguna posibilidad que esta sentencia, ¿no?, por parte de la Corte Suprema de la Justicia chilena, en definitiva, pueda ser sobreseída? Y de ser así, ¿después de cuántos años? Pero, ahí está. Juan Pablo. No, la sentencia no puede ser sobreseída. Lo que puede ocurrir es la prescripción de la pena. Y bueno, y después, posteriormente, después de la prescripción de la pena, la eventualidad de un sobreseimiento definitivo. Eso es por lo pronto, pero obviamente el cómputo del plazo es el doble, porque la norma de prescripción de la pena establece que si la persona está fuera, son 2 días, es decir, para contabilizar un día tendrían que contabilizarse 2 días. Por Entonces, lo tanto, lo que podría pasar con esta condena de 5 años y 1 día, que en 10 años, 2 días, eventualmente podría ser prescrita esta causa. Tendría que estar 10 años, 1 día fuera del país, y ahí podría aplicarse la prescripción de la pena. Ahora, en cuanto a la ubicación del momento, sabemos que está en Europa. Y aquí tiene que pensar una decisión, y es lo que está señalando Juan Pablo, es cuál es la relación costo-beneficio respecto a estar prófuga de la justicia, porque esa es la denominación técnica. Hay una condena, está ya ejecutoriada, por lo tanto está en marcha, y va a estar primero en Países Bajos, que es donde se supone que aterrizó el avión, donde ella iba. Si es que se quedó ahí, no lo sabemos, para qué sitio habrá cogido, pero sabe que la Interpol, ella sabe que en cualquier lugar en donde le soliciten o donde sea un pasaje de migración o en cualquier minuto que por temas policiales tenga que presentar su identidad, en ese minuto va a saltar la alerta roja de la Interpol. O sea, estar 10 años afuera tampoco de jauja, porque pero 10 años, fácil, claro. 10 años escondiéndose. Claro. Y sin 10 años sin residencia. O sea, es que ella tiene que estar respondiendo a otro. O sea, digo, me imagino, habrá cambiado su identidad. Si estás prófugo, no es solo irte, tienes que inventarte un personaje nuevo, saber lo que te buscan. No es fácil. Ahora, siempre uno supone cuando son muy avesados los delincuentes que cambian de figura, se hacen operaciones, tienen documentos nuevos, los compran, pasaportes fundamentalmente, inclusive se llegan, inclusive Juan Pablo lo hemos conversado algunas veces en delitos tan complejos como el narcotráfico, utilizar huellas digitales, en fin, una cosa muy, muy compleja. Yo no me imagino que ella se vaya a meter en una cosa de esa envergadura, pero sí pregunto ¿cómo va a ser para su vivir diario? Pero lo descartemos, precisamente por lo mismo es no descartable, creo, ¿no? Tiene que sobrevivir, está en riesgo. Cualquier trámite de cualquier tipo ya la expone a ser descubierta. Control de identidad, cualquier control. Por lo tanto, tiene que entrar en una lógica de cambiar la identidad, cambiarse el nombre, a lo mejor lo que se tuvo. O sea, tiene prófugo. Pero va a vivir, es decir, va a vivir de clandestina en un país. Esa es la condición que porque al no normalizar su estatus ni de turista, va a tener 90 días, de los cuales le van quedando como 80 y tantos, pero pasados los 90 días, ella pierde el estatus de turista. Entonces, en esa condición, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo se va a quedar? ¿Va a trabajar? ¿Qué identidad va a tener?
preguntas. Me gustaría dejar una pregunta planteada a Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo, lo siguiente. Veíamos el caso del joven que está haciendo hoy, en este minuto, ¿no es cierto?, parte de un juicio en Francia por la muerte de una joven japonesa, ¿verdad? Y ahí se produjo una extradición. Uno se pregunta si frente a un hecho menor, porque se trata naturalmente, esto no es un hecho de sangre o de desaparición de una persona, si esa extradición podría operar de la misma manera, si un país, ¿no es cierto?, le pide la extradición, perdón, al revés, Chile pide la extradición, ¿no es cierto?, a un país determinado, si ese país la va a otorgar tratándose de un delito de esta naturaleza, es una pregunta que me gustaría dejar planteada, Ángeles. Sí. Porque nos tenemos que ir a una corte comercial y volvemos con esa respuesta entonces y con otras inquietudes que tenemos aquí en Tu Día. Exactamente esto, ahí está. Entonces ya se ha aprobado la solicitud de extradición de Karen Rojo. Pasará a la Corte de Antofagasta. Es una información preliminar, pero queremos comentar precisamente con el abogado Juan Pablo. Por favor, Juan Pablo, ¿qué significa esto? Y la pregunta que yo dejé pendiente, ¿un delito de estas características puede ser tan importante que un país determine que sí, que debe ser extraditada la persona perseguida por este delito? Sí, bueno, lo que ocurre con el caso Cepeda es una extradición pasiva, en que el Estado chileno es el requerido y el que tiene que resolver dentro de su sistema procesal si accede o no accede al requerimiento extranjero. Y lo que ocurre hoy día con la acción que realiza la Fiscalía en el Tribunal de Garantía es lo que se llama la extradición activa. En ambos, de acuerdo al Código Procesal Penal, no está determinado por el tipo de delito, sino que basta que la pena asignada, la pena privativa de libertad asignada al delito supere el año. Correcto. En estos casos, en el homicidio, obviamente supera el año con creces, y en el caso de estos delitos funcionarios, de negociación incompatible y fraude al fisco, también supera el delito un año. Las diferencias son, además de esa, es que esta extradición activa es para que Karen Rojo cumpla la condena, y en el caso de la extradición pasiva de Cepeda es para que se le enjuicie. Todavía no hay condena. Por lo tanto, lo que hace hoy día el Tribunal de Garantía, de acuerdo al Código Procesal Penal, es recibir la petición y acordar que se da el paso a la extradición, pero tiene que elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien es el que va a decidir. Falta todavía otro trámite, que son los alegatos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, quien después hace el requerimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tal cual. Juan Pablo Munocore, queremos agradecer de tu participación en este tema, nos ayuda a entenderlo mejor. Vamos a estar en contacto frente a cualquier otro asunto que requiera también tu conocimiento. Así que muchas gracias. Muchas gracias al panel y que les vaya muy bien. Gracias, Juan Pablo. Yo quería ahí retomar la conversación con Ignacio. Vamos a seguir con el concejal de Antofagasta, sí, Ignacio, que lo dejé ver en pantalla, por eso que lo decía, respecto de algo que me salta cuando Karen Rojo se va, decide fugarse, ¿no? Uno se pregunta también cómo lo hace. Lo estábamos conversando en la previa antes de ir a la pausa. Y en ese sentido uno se empieza a preguntar también sus redes que se quedan acá. ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Se está hablando con su pareja, por ejemplo, que entiendo que es funcionario del ejército? ¿Se está hablando con familiares u otros para poder entender y poder seguir eventualmente la ruta de ella en una vida que, así como se presenta, ¿no? Necesita de un plan, ¿no? Necesita de haber tenido alguna estrategia para poder ser sustentable esto de la vida como en el extranjero, en la condición en la que está ella, fugitiva. ¿Qué se sabe al respecto? Hoy sí, en primera instancia no creo que ella haya organizado esto un día parado. Yo creo que esto ya venía revisado, porque no cualquiera paga un pasaje $1 millón en efectivo, no cualquiera lo tiene. Claro. Entonces, en esta situación, yo no sé si la justicia acá, Fiscalía, el Ministerio Público ha hablado con su familia, con su pareja. Yo lo que sabía por tercero es que, por ejemplo, la familia de ella, la más cercana, no sabía dónde ella fue, no sabe dónde está en estos momentos. Pero con su pareja tengo entendido que no se ha conversado, es decir, era un funcionario del ejército. Oye, al concejal también preguntarle qué está haciendo el municipio actualmente para esclarecer aún más este caso, porque efectivamente esto está en manos de la justicia, cosas juzgadas, lo que ustedes quieran, pero para recuperar la confianza de la comunidad. Porque me imagino, a propósito de lo que pasó durante todo este tiempo, no sé si existen dudas con respecto a qué más pudo haber ocurrido en esa administración,
o en particular por ese caso? ¿Hay personas todavía relacionadas con esa administración trabajando en el municipio? Yo me imagino que sí, no es que cambien a todo un municipio por lo que ocurra con el alcalde o alcaldesa. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿no? En términos de la proactividad de la misma institución para recuperar la confianza, ¿qué están haciendo? Oye, la municipalidad, hablando vulgarmente, nada, ellos no se han hecho parte de nada. Y si hay personas de confianza que eran personas de máxima confianza de la alcaldesa Karen Rojo, hoy día son personas también de confianza del alcalde que está actualmente. Entonces, esa situación a mí igual me genera como un poco de conflicto interno. Yo, cuando salió Karen Rojo, estuve como alcalde suplente de la comuna de Antofagasta. Traté y propuse hacer una auditoría externa al municipio. Lamentablemente, en ese entonces tenía un déficit de 4.000 millones de pesos, el cual no me dio el impedimento monetario para poder realizar, porque una auditoría externa es bastante cara. Claro. Pero ahora sí, yo creo que estamos en las condiciones. Se le ha solicitado al actual alcalde poder realizar una auditoría externa. Yo creo que hay que sanear todo lo que ha pasado, porque todavía... Perdón, pero para aclarar, usted nos decía recién, personas de confianza de Karen Rojo siguen estando en cargos importantes, imagino, pero aparte ahora son de confianza del nuevo alcalde. Por lo demás, paréntesis, entiendo que en su interinato usted se transformó en el alcalde más joven de Chile en su minuto, pero al margen de eso, eso es efectivo. Entonces son las mismas personas las que están en posiciones de gran categoría, por decirlo de alguna forma, en el municipio. Pero mira, lo que pasa es que acá hay que ser como súper transparente en las cosas. En el periodo de Karen Rojo estuvo 8 años como alcaldesa, entonces muchas de esas personas que entraron como de su máxima confianza hoy día son funcionarios de planta, entonces el alcalde que llegue va a llegar y echar. Claro, ya. Pero súper buen punto. Así, ahí se nos anduvo muteando. Ignacio, una consulta, parte también de tratar de comprender la historia que hay detrás de la situación que termina, ¿no es cierto?, con esta cárcel efectiva, con este único caso que conocemos hasta ahora, ¿no?, de una alcaldesa o exalcalde, en este caso, que haya sido condenado a pena efectiva de 5 años y 1 día. Eso es algo que no habíamos visto, porque si ha habido otras condenas, claro, no requieren o no ameritan el cumplimiento de cárcel, insisto, efectiva. Hay quienes señalan que ella habría sido mal asesorada, que cuando estas platas que se trasladan, ¿no es cierto?, de la corporación, no recuerdo el nombre, usted me dice Corporación de Desarrollo Social, de Corporación de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, para pagarle a una persona en particular que la va a ayudar a su campaña comunicacionalmente hablando para poder ser reelecta, que ella habría sido mal asesorada. Que es una hipótesis que sin duda no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la ley, porque la ley, y más bien quiero decir la pena, determinó la culpabilidad. Pero yo le pregunto a usted, ¿podría haber algo de aquello? Que ella esto fue parte también de un procedimiento donde probablemente hubo otras personas que tomaron parte y finalmente ella pagó, salió perdiendo o pagó los platos rotos de una situación que es mucho más amplia. Mira, yo en primera instancia creo que Karen Rojo sí fue mal asesorada. Yo les voy a comentar un poquito cómo fue el proceso. Claro, ella el año 2015 inicia el contrato a una persona, a una asesoría, que trabajó con la plata de la corporación, que esa plata se usa para nuestros estudiantes de la unidad educativa y para la salud primaria en atención de acá de la comuna de Antofagasta. Ella contrató a una persona que se supone que iba a hacer asesoría a la corporación para el mejor manejo de la salud y la educación, pero esa persona fue contratada para una asesoría política para una reelección el año 2016, lo cual se cumplió el objetivo, que ella salió reelecta. Con la plata de la salud y la educación nadie se tiene que meter, porque eso está destinado para nuestros niños. Esa plata que gastó en una asesoría política la podríamos haber usado para contratar un TEC más, un médico más en nuestro CEFAM, o un profesor más. Hoy día tenemos nuestro liceo en mucha agresividad, varios estudiantes agresivos que podríamos tener, psicólogos, social, tratando de apoyar ese sentido. Entonces, y en ese sentido se genera esta demanda. El año 2015, después del 2016 va el proceso, nosotros llegamos al 2016 como nuevo consejo, empezamos a seguir este proceso, seguir el proceso, hasta que lo que vimos el 2020 cuando ella ya salió del municipio. Yo creo que ahí sí juega, como cuando estaba alcalde, contrata asesores, yo creo que ella sí le jugó mala pasada sus asesores principalmente, pero al final quien firme, que toma la decisión... Es que, de todas maneras...
Sin duda, Ignacio, no quiero con esto, por favor, ni exculpar ni no exculpar, solo estoy tratando de comprender, digamos, el cuadro completo, ¿no? Porque también de esta historia tiene varios elementos que son importantes de analizar, ¿no? Para entender cómo llegó una persona por 23 millones de pesos finalmente a liquidar, hipotecar y básicamente liquidar su vida política y hoy día ser una prófuga de la justicia, ¿no? Cuando uno dice por 23 millones de pesos, o sea... vida política y personal, ¿eh? Es que eso... Exactamente. Todo lo que pone en juego ya. Exactamente. Ignacio, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros aquí en Tu Día. Oye, gracias a usted y en la municipalidad de 10 años he tenido 2 alcaldes procesados por lo mismo, así que espero que esto no siga pasando y que trabajemos por la ciudad y para la gente. Así que muchas gracias a ustedes y los felicito por este hermoso matinal que hacen en la mañana. Muchas gracias, Ignacio.